Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a este tema que nos ha costado terminar el tema del gran pacto de Dios, pero vamos a terminar, paciencia, porque quiero que terminemos con todas las de la ley para que no nos quede ninguna cosa en el tintero, ¿ya? Así es que antes de continuar con lo que ha sido el tema hasta aquí, vamos a tener una oración. No sé quién me puede ayudar con eso, que pueda tener la primera oración. Diva, ¿nos puedes dar tú la primera oración, por favor? ¿Hacer tú la Sí, primera oración? claro. Ya, oremos. Oremos. Querido Señor, que moras en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre para agradecerte primero por este santo sábado y porque podemos tener este estudio, Señor, en forma libre y tranquila. Gracias, Amén. Señor, por tus cuidados y tu ayuda. Rogamos que tu Santo Espíritu esté acompañando a Jacqueline, Amén. que nos pueda impartir de tu santa palabra y permite que toque nuestros corazones para poder estar atentos y poder aprender, entender y compartir, Señor, lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Yo acá nuevamente hice un pequeño resumen, creo que es lo que va dando muy buenos resultados, para que no de repente nos quedamos desconectados, porque como estamos aprendiendo siempre cositas más o menos nuevas, entonces de repente se nos enreda todo. Que habíamos, estas partes las vamos a resaltar, que habíamos ya visto, 1 Corintios 15:50 decía, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Luego vimos también que Pedro decía que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres. Ya, ahí está, 1 Pedro 1:18-19. Entonces, después yo agregué este aquí, que tiene que ver con lo mismo y lo habíamos puesto, y dice, siendo renacidos. ¿Qué es renacer? Es volver a nacer. Está hablando del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Nosotros nacíamos de nuestros padres terrenales, carnales, de la carne, pero para entrar en el reino espiritual teníamos que volver a nacer del espíritu, ¿no es cierto? Entonces aquí dice Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, la que se envejece y muere, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Entonces, la idea es que nosotros, como no podemos entrar al reino de Dios con nuestra propia carne y sangre, el Señor tiene que hacer una preparación en nosotros. Primero tenemos que abandonar nuestra vana manera de vivir, que recibimos nuestros padres, nuestro nacimiento terrenal tiene que ser puesto a un lado y tenemos que renacer espiritualmente de la simiente que no se corrompe. ¿Y cuál es esa simiente? Es Cristo. Nacer de nuevo de Cristo. Ahora, los hombres, y vimos esta cita también, yo la resumí ahora, habían perdido la imagen y naturaleza de Dios. De ser abandonados a sí mismos, nunca encontrarían el camino de regreso. Y ese es el drama. Nunca habrían encontrado el camino de regreso. Él vino para que, siendo partícipes de la naturaleza divina, seamos adaptados para las cortes celestiales. En otras palabras, necesitamos una preparación, ¿ya? Y por eso también vino Cristo para acá, para poder, mediante su sacrificio, prepararnos para ser adaptados para las cortes celestiales. Ahora, acá hay un texto bíblico muy importante que dice que, porque si la ley dada pudiera vivificar los 10 mandamientos, ¿no es cierto? La justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ¿qué dice? La ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley no tiene virtud ninguna para salvar. ¿Qué hace la ley? La ley nos muestra el pecado, como cuando nosotros le decimos a alguien, oye, ubícate. O sea, ¿qué le estás diciendo? O sea, estás fuera de contexto, tienes que ubicarte. Igual, acá la ley es la que nos dice, hey, ubícate, mira, hey, no estás con Cristo. Si estuvieras con Cristo no estarías haciendo eso. La ley nos está constantemente mostrando cuando hay pecado. ¿Para qué? Para que nosotros vamos, nos arrodillemos, pidamos perdón, pidamos ayuda al cielo y podamos permanecer con Cristo. Y que así sea cada vez más, de manera que al final nuestro vivir sea Cristo. Todo nuestro vivir sea Cristo, ¿ya? Ahora, vimos acá lo que era el reino de Dios. ¿Se acuerdan? Ya, dijimos que el reino de Dios significa tanto el reino de la gracia como el reino de la gloria. Las dos cosas son el reino de Dios. ¿Y cuál era el reino de la gracia? Dice que fue el que fue instituido en ¿dónde? En el Edén. Y que se accedía a él por fe en la promesa. ¿En la promesa de qué? De un Salvador. ¿Ya?
Entonces, ahí mataron un corderito a Adán y Eva y el Señor les mostró que su pecado iba a provocar la muerte de un ser inocente que era el Hijo de Dios. Entonces, este reino de la gracia, digamos que del favor inmerecido, porque eso es gracia, algo que no merecemos. Todos los favores que no merecemos de parte de Dios son gracia. Y el más grande de todos es la salvación misma. Entonces, esta gracia primero fue instituido ese reino en el Edén y por medio de la fe en la promesa de un Salvador se estableció cuando, al final, en la muerte de Cristo. Ahora, en la muerte de Cristo se accede a él directamente por ese mismo Salvador. En el Edén se accede a ese por medio de la promesa, se confía en la promesa. Ellos tenían que confiar en que vendría un Salvador. Pero ahora, ¿no es cierto?, cuando Cristo vino, ahora no se necesita esa fe en un Salvador que vendrá, sino que se accede a ese reino directamente por ese Salvador. Y vimos el texto que decía, allegándonos al trono de la gracia. Ese trono de la gracia implica un reino, y es el reino de la gracia, ¿no es cierto? Entonces ahí está que el reino de la iglesia y la gracia fue instituido en el Edén y fue establecido en la muerte de Cristo. Luego tenemos el reino de la gloria, que se establecerá en la segunda venida, cuando hayan sido borrados nuestros pecados, y también vimos eso, que ahora son perdonados, pero todavía no han sido borrados. Pero cuando sean borrados nuestros pecados en el juicio, y recibamos un cuerpo glorioso e inmortal, y vivamos justamente con Dios en su misma morada, y lo podamos ver cara a cara, entonces se habrá establecido el reino de la gloria. Ahí podemos hablar del reino de la gloria, ¿ya? Y eso también tiene dos cosas que caminan de la mano, que son los conceptos de la iglesia militante y el de la iglesia triunfante. Así como hay un reino de la gracia y un reino de la gloria, también hay una iglesia militante en el tiempo de la gracia y una iglesia triunfante, que va a ser, ¿no es cierto?, cuando comience el reino de la gloria. Ahora, no es la iglesia triunfante, la militante, compuesta por hombres y mujeres falibles, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo. Dice, por lo tanto, no podemos decir que por haber aceptado a Cristo seamos salvos. Y eso es lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Porque algunos piensan así. Esta semana me mandaron algo por ahí de una persona que puso algo así. Y puso el mismo texto que nosotros pusimos de San Judas para Judas 24, cuando dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces dice, nosotros podemos ser salvos ahora ya y gozarnos en esa salvación y no tenemos por qué ir preocupados más o menos. Hermano, clarito, clarito. Todavía no hemos triunfado, no nos adelantemos, estamos en una iglesia militante, compuesta por hombres y mujeres falibles, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo. Por lo tanto, no podemos decir que por haber aceptado a Cristo seamos salvos. Debemos ser probados para ser sellados. Ser sellados, ahí sí que le escribe ser salvo. Y acá estaba la cita que vimos, no está salvado la persona hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. Recién ahí podemos decir que somos salvos, cuando tengamos el sello de Dios, ¿ya? Entonces, ahora nosotros somos militantes, no está asegurada nuestra salvación hasta que el sello de Dios no sea colocado, y nosotros no vamos a saber cuándo sea colocado, por eso va a haber un tiempo de angustia, si no, no lo habría, ¿ya? Es porque vamos a tener la duda de si estamos o no sellados, ¿ya? Ahora, el hecho de que Dios sea poderoso para guardarnos, porque ese es el texto que damos, sin caída, no asegura la salvación de nadie. Así como el hecho de que pueda obrar en nosotros tanto el querer como el hacer, no significa que Él lo haga todo sin nuestra cooperación. ¿Ya? O sea, por una parte, ¿Dios puede guardarnos sin caída? Sí puede. Pero entonces, ¿salvaría a todas las personas si solo dependiera de Dios? O sea, hasta el diablo se salva, todos los que quieran. ¿O creen ustedes que a Dios no le gustaría irse al cielo otra vez, de nuevo? Pero no puede. Entonces Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Pero nosotros tenemos que hacer una parte, porque si no, no nos va a salvar. Así como el hecho que estoy citando ahí, que cuando nosotros decimos que Dios obra tanto el querer como el hacer, eso no significa tampoco que Él va a hacerlo todo, sin nuestra cooperación. Él va a hacer el querer, Él va a hacer el hacer. Tú no te preocupes de nada, Dios lo hace todo. No, no es así. Miren esta cita. Para apropiarnos de la gracia de Dios, debemos hacer nuestra parte. Dios no se propone realizar por nosotros ni el querer ni el hacer. Se nos da su gracia para que obre en nosotros el querer y el hacer, pero jamás como un sustituto para nuestro esfuerzo.
Ahí queda claro con esa cita, ¿no es cierto? Así que ni siquiera eso de que Dios obra en nosotros el querer y el hacer es una garantía de que ya tenemos asegurada la salvación. No. Eso no es un sustituto para nuestro esfuerzo. Nosotros debemos procurar. Y el mismo apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. O sea, el apóstol mismo no presumía de haber alcanzado la salvación. ¿Ya? Él decía, no, yo sigo luchando. ¿Ya? No pretendo haberlo alcanzado ya. Estaba hablando de la salvación, del premio del supremo llamamiento. El premio del supremo llamamiento es la salvación. Y con ello, el cumplimiento de todas las promesas. Entonces, eso súper claro porque, como les digo, hay algunos que están haciendo circular por ahí por las redes la creencia de que una vez salvo, para siempre salvo. O sea, ya Cristo me salvó, yo ahora ¿qué hago? Solamente gozo la vida cristiana, que en el fondo es hacer lo que yo quiera. Total, Dios me ya Él se encarga, si yo peco, me los perdona los pecados, y ahí seguimos felices de la mano con Cristo. No es así la cosa. La iglesia triunfante son los miembros de la iglesia militante que hayan demostrado ser fieles, integrarán la iglesia triunfante. Esa era parte de una cita también. Ya no quise agregarle todo para que no se, porque es un repaso nomás. Entonces, los miembros de la iglesia militante no han vencido. Los miembros de la iglesia triunfante son los que han demostrado ser fieles, los que han vencido. Esos van a integrar la iglesia triunfante. Así que no cantemos victoria antes de tiempo, eso es muy peligroso. El diablo le gustaría que hagamos eso para que bajemos la guardia. No hay que bajar la guardia. Los que salgan del mundo para ser diferentes de los del mundo en palabras y obras, los que se den cuenta que es un honor llevar el sello de Dios, recibirán poder para convertirse en hijos de Él. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder recibir el sello? Tenemos que ser diferentes de los del mundo, en palabras y en obras. Y debemos considerar un privilegio el poder llevar el sello de Dios, y por eso mismo, si así lo hacemos, nos damos cuenta de eso y salimos del mundo. O sea, igual que Abraham, ¿se acuerdan? Abraham salió sin saber para dónde iba, recibió el llamamiento de parte de Dios y no solamente se gozó en el llamamiento, sino que obedeció. Y el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Primero se obedece y después se recibe el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión. El Espíritu Santo primero nos da el mandato, nos hace el llamado para seguir a Cristo, debemos escuchar y debemos obedecer, y luego que empezamos a actuar en obediencia al Espíritu Santo nos es dado ahora para el cumplimiento de la misión. ¿Ya? Entonces, si nosotros decidimos salir del mundo, dejar todo lo malo, vamos a llevar el sello de Dios. Y así vamos a recibir poder, ¿para qué? Para convertirse en hijos de Él. O sea, no somos hijos de Dios mientras no hayamos triunfado en estas cosas. Y consideremos un honor llevar el sello de Dios. El Señor quiere tener hombres de los que pueda depender. ¿Se fijan? Por eso decía que Dios primero nos va a probar antes de darnos el Espíritu Santo, para cerciorarse de que no vamos a defraudarlo. ¿Ya? Entonces, por eso, porque el Señor quiere tener hombres de los que pueda depender, y vimos otra cita también al respecto, la otra. Nadie entrará en los atrios de lo alto sin tener el sello de Dios. ¿Ya? Y ahora díganme ustedes, ¿estamos sellados o no estamos sellados? Hay dos sellos. Primero, el primer sello es cuando el Señor nos acepta, cuando nosotros nos entregamos a Él y queremos empezar a vivir una vida con Él, como fue Abraham en Génesis 12, ¿se acuerdan? Lo llama a salir, él sale de Ur y emprende ese viaje sin regreso. Y Ur de los Caldeos era Babilonia, entre paréntesis, ¿eh? Sale de ahí y él es sellado en el sentido de que él es apartado por Dios y considerado en forma especial para tener su protección y su educación celestial. ¿Ya? Entonces, en eso, Dios no va a esperar que nos perfeccione en el momento. Él sabe que somos aprendices, como decía, en la escuela de Cristo, que somos de la iglesia militante. Tenemos un sello, que es el primer sello que se nos pone cuando decidimos seguir a Cristo. Y ahí está una cita que dimos la otra vez, que nadie piense que porque, de repente en un momento me desconcentré de tener a Cristo en mi mente y me sentí de repente que estaba lejos, qué sé yo, cometí un error. Dios
ya me desechó, no soy más su hija. No, dice, el Señor no hace eso. Cuando Abraham comenzó su camino con Dios, después varias veces se equivocó, otras tantas pecó, como no debería haberlo hecho. Le mintió a Faraón, diciéndole que esa era su hermana, como por si fuera poco mensa. ¿Cómo sabía qué significó eso? Ni aún así aprendió. Después le mintió a Abimelech, con la misma mentira, de nuevo. ¿Se fijan? ¿Ya? Y así lo vemos después que dice que Sara le suplicó que tomara a su sierva Agar para el cumplimiento de la promesa. Y él, en vez de consultarle a Dios lo que tenía que hacer, le hizo caso a su mujer. Y dice en Patriarca y Profeta que debido a eso Dios tuvo que darle una prueba más grande, que fue que sacrificara a su hijo, para demostrar lo que realmente había en su corazón y que él había fallado en eso, pero tenía esa determinación de darle a Dios todo y que estaba arrepentido. Entonces Dios le pide que sacrifique a su hijo. ¿Por qué? Porque tomó a la sierva como mujer, cosa que no debería haber hecho. Pero así va educando el Señor en la escuela de la gracia, por decirlo de alguna forma, en esta iglesia militante, ¿se fijan? Entonces, ¿qué pasa? Acá decía que solamente los que hayan demostrado. ¿Cómo demostramos? Por medio de las obras. Dice que Abraham, por medio de las obras, demostró el tipo de fe que tenía. Nosotros debemos salir entonces del mundo para llegar, para que nosotros recibamos, ¿no es cierto?, el poder para convertirnos en hijos de Dios. Somos hijos militantes, pero todavía no somos hijos triunfantes definitivos. No estamos sellados como hijos. Somos candidatos de la salvación, dice el hermano Juan en una parte, pero todavía no hemos sido sellados. El Señor quiere tener hombres de los que pueda depender. Ahí va a dar el Espíritu Santo cuando hayamos sido sellados. Y ahí vamos a terminar rapidito la obra porque vamos a estar dispuestos aún a dar nuestra propia vida por Cristo. Nadie entrará en los atrios de los altos sin tener el sello de Dios, claro como el agua. Claro como el agua. Y el sello todavía no ha sido puesto. Está siendo puesto, digamos. Estamos en el tiempo del sellamiento de los muertos y en algún momento va a empezar el sellamiento de los vivos. Pero Dios cada día está avanzando en ese sellamiento, en el sentido de que nos hace pasar por distintas pruebas para ir sellando cosa tras cosa. Pero cuando se completa ese sellamiento de los vivos, va a ser cuando nosotros no lo sepamos. Por eso que nosotros tenemos que estar en todo momento preparando, en todo momento tenemos que estar con ese temor de Dios en nuestro corazón, que era lo que comentábamos antes de empezar la clase. ¿Sí? Entonces, los que en esta tierra, maldita por el pecado, lleven ese sello con santa osadía, considerándolo como un honor, serán reconocidos y honrados por Dios en los atrios de lo alto. ¿Se fijan? Debemos llevarlo como si fuera un honor, no que, oh, qué difícil esta cuestión, la verdad es que de repente dan ganas, no sé, no, es un honor. Y Pablo, cuando fue a ser decapitado, dejó impactado al verdugo, porque fue alegremente y puso su cabeza y que me la corten, si yo ya sé todo lo que va a pasar después de esto. ¿Qué más será? Y los mártires igual. La seguridad de su salvación estaba, no en ellos, estaba en el sentir que estaban en todo haciendo la voluntad de Dios, ir verificando paso a paso que Dios los fuera sellando. ¿Ya? Ahora, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo, ¿cómo? Sin mediador. Sin mediador. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que está entre las dos partes para buscar el bienestar de una y de la otra y llegar a una reconciliación entre ambas partes. El hombre y Dios están irreconciliados por el pecado. El pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios, y Cristo hizo de mediador, se puso como un puente entre Dios y el hombre para ser de mediador. ¿Ya? Nosotros en un momento vamos a dejar de tener mediador. Entonces, ¿qué pasa? El pecado es el que nos separa de Dios, por eso necesitamos un mediador. ¿Qué pasaría si nos sacaran ese mediador y nosotros cometemos otro pecado? ¿Podemos salvarnos? Necesitamos un mediador para salvar la distancia, pero resulta que ya no hay mediador. Sin mediador no hay salvación. Por lo tanto, por eso está diciendo acá, ¿cuál es la importancia de esto? Y fíjense que esto tenía una figura en el santuario terrenal. En el santuario terrenal, en el día de la expiación, o el día
típico que simbolizaba el gran día de la expiación final en el que estamos viviendo, que empezó en 1844, en el santuario terrenal, el día de la expiación llamado Yom Kippur, ¿ya? Cuando se revisaba, digamos, se limpiaba el santuario de los pecados que habían cometido el pueblo durante todo el año que había transcurrido, y se quitaban ¿cómo se llama? Las cortinas que estaban llenas de sangre y todo, se limpiaba el santuario, a la vez que se hacía esa ceremonia, también se estaba efectuando el continuo, o sea, el sacrificio de la mañana, de las 9 de la mañana, y el sacrificio de la tarde, de las 3 de la tarde. ¿Qué significaba eso? Que cuando Cristo empezó en 1844 a limpiar el santuario celestial de los pecados de los que ya murieron, igualmente estamos necesitando el sacrificio diario de la mañana y de la tarde, ¿ya? O sea, mientras eso está ocurriendo, ese día típico del Yom Kippur, el pueblo de Dios, ¿qué debía hacer? Mientras esperaban la ceremonia solemne que se estaba llevando a cabo adentro del santuario, de quitar los pecados, ellos decían, ahora que se están quitando los pecados, nosotros no podemos pecar. Nosotros no podemos pecar porque se está sacando el pecado. Entonces no nos van a ir a dejar los pecados allá. Es como, espérese, que falta yo no puse mi cosa ahí. No, ellos no podían hacer eso. Entonces ellos tenían que afligir sus almas. Esa era la orden. Ese día ellos debían afligir sus almas y estar en penitentes delante de Dios, sabiendo que aún cuando estaba el sacrificio de la mañana y de la tarde, en esos minutos que se estaba llevando la obra de limpiar el santuario, no podían llevarse pecados para adentro. En este momento es lo mismo. A pesar de que Cristo, limpiando los pecados del pasado, todavía está intercediendo en la mañana y en la tarde. Sin embargo, debemos estar con temor delante de Dios, porque no sabemos si en algún minuto el Señor va a abandonar el santuario, va a terminar esa intercesión. No sabemos cuándo va a ser el sacrificio de la tarde, si se habrá acabado y de repente estamos sin intercesor, ya no va a haber perdón de los pecados. Entonces, miren, deberán estar en la presencia de Dios Santo sin mediador. ¿Cuándo? Cuando cese la intercesión de Cristo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, ni una mancha, o sea, ningún pecado. Nuestro carácter debe estar limpio, purificado. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, se fijan que hay una parte para el esfuerzo humano que no es esa cuestión de que, ay, una vez salvo, siempre salvo, y total, Dios, y gocemos la salvación si Dios me perdona y me arregla todas las cosas. No. Por sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Hay una lucha. Ah, Jesús lucha. No, yo tengo que luchar. La salvación no es fácil. Ay, si más fácil salvarse que perderse. Eso es pura mentira. Muéstramelo con la Biblia. No dice ninguna parte de eso. Eso es pura mentira. Si así fuera, si fuera más fácil salvarse que perderse, la mayoría sería salva, pero resulta que va a ser una poco. Dice, pocos, sumamente pocos serán los que se van a salvar. ¿Ya? Entonces quiere decir que no es esa verdad, esa mentira de que son más los que se salvan que los que se pierden, que es más fácil salvarse que perderse. No, es difícil. Es difícil. Por eso que Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento. ¿Ya? Y déjenlo todo por Cristo, decía, déjenlo todo, porque si no se separan de todo, corren riesgo. Y esta visión que está aquí en el fondo de, no sé si alcanza a ver, semi-transparente, la visión del camino angosto, habla de eso, y sería bueno que la pudieran ver, nosotros la vimos en el tiempo pasado, y hablaba de cómo es de difícil el camino cristiano, y que el camino, no solo la puerta es estrecha, el camino es estrecho, y que al final, cada vez, a medida que nos acercamos al fin, es más estrecho. Algunos iban sangrando porque sus pies sangraban y se veía la sangre pegada en el muro porque iban llegando ya casi al final del camino. Es la etapa que nos está tocando y nos toca ahora ya pronto vivir. ¿Ya? Y eso, y al final, cuando ya no podían más ellos, porque el camino está tan estrecho, habían sacado hasta las medias, o sea, los calcetines, para no resbalarse con los pies y les sangraban los pies porque se habían sacado los calcetines. Entonces, cuando ya era tan estrecho que ni los pies casi les caían, se soltaron unas cuerdas de arriba. Y entonces se tomaron de las cuerdas. Y alguien dijo, las cuerdas nos han sido, ¿cómo fue que dijo? Alguien sostiene las cuerdas, eso fue lo que dijeron. Alguien sostiene las cuerdas, ¿desde dónde? Desde arriba. ¿Ya? Entonces el camino de la salvación es terriblemente estrecho, hay que confiar por fe en que Dios
nos va a ir abriendo camino, porque a veces el camino se ve totalmente cerrado. Ahora dice, sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Ahí está claro, la cita está clarita, es del conflicto de los siglos, ¿ya? Entonces, mientras que se van analizando los casos de los que ya están muertos, debemos saber que el gelito nos va a tocar, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que hacer una obra, Dios la está haciendo, una obra especial de purificación, de liberación del pecado. Dios nos pone en diferentes pruebas y debemos pasar esas pruebas tomadas de la mano del Señor. Y dice que debe llevarse esa obra a cabo entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. ¿Ya? Temed a Dios, ahí está. Y dadle gloria. ¿Ya? Y este temer a Dios no es, como decía alguien por ahí, Isaías 11:3, que decía que Jesús, y él la gozaba con el temor de Dios. No decía eso Isaías 11:3. ¿Ya? Y temer a Dios es temer a Dios. No es que pasarlo bien, como se ha distorsionado, porque las cosas se distorsionan de una forma que al final son todo lo contrario de lo que está diciendo. La Biblia es bien simple de entender, hermano, no sé por qué se le dan tanta vuelta. Temor es temor. Por eso que Dios a veces decía, no temas, cree solamente. Ahora dice, no tengas miedo, no tengan miedo, ¿se acuerdan cuando creían que era un fantasma? Después, no teman, mira, un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. ¿Ya? María, no temas, María, ¿no? Iba a ser ¿cómo se llama? Cuando vino el ángel del pacto, que es Cristo, a hablar con Manoa y su mujer. Primero había venido a hablar con su mujer y después vino a hablar con él también. Estaban los dos ahí y después que se retira y se da cuenta Manoa que era el ángel del pacto, que era Cristo, el que había estado con ellos, le dice, uy, hemos visto a Dios, vamos a morir. Y ella le dice, no, porque si Dios hubiese querido matarnos, no nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría encargado esto. ¿Se fijan? Ese es temor de Dios. Tan simple como eso. Eso es el temor de Dios, hermano. No se confundan cuando les digan otra cosa. Ahora, y el temor nos guarda de hacer el mal. ¿Ya? Como decía Eclesiastés 8:11, por haberse, ¿cómo es que decía yo? La vez pasada les dije, no sé si aquí lleva la escuela sábatica, ya tengo una confusión entre las dos cosas. Se las leo, facilito, Eclesiastés 8:11, que dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está entregado para hacer el mal. ¿Mm? Entonces, a veces algunos, como no tienen miedo, como, no pasa nada, si no pasa nada. Entonces, se les sueltan las trenzas, decimos en chileno, o sea, nos relajamos demasiado, ¿ya? Y nos ponemos bien libertinos para algunas cosas, ¿ya? Pero no debemos hacer eso. El temor nos guarda de pecar. Ahora, dice, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación de liberación del pecado entre el pueblo de Dios y la tierra. Esta obra está representada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, ¿no es cierto? Primero, segundo y tercer ángel, temer a Dios, darle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado el juicio y adorarlo como nuestro creador, lo que significa que debemos reconocer su autoridad sobre nosotros porque Él creó el mundo y creó todas las cosas y Él nos ha dado un día conmemorativo de su creación, por lo tanto vamos a guardar ese día porque es una cita hecha solemnemente por Dios mismo desde que creó este mundo para reconocerlo a Él como el creador. Esa es la primera. La segunda, ha caído Babilonia. O sea, ha caído de la gracia de Dios, está ya entregada al mal. Y el tercer mensaje, salid de ella, pueblo mío. O sea, esas cosas son las que nos muestran esa obra también de purificación, que es la última que se hace en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, ya terminada completamente, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Y que esa obra quede consumada es lo mismo que decir que se ha sellado a los hijos de Dios y ahora tienen asegurada la salvación. Pero nosotros no vamos a saber cuándo es. Esa es la gracia. Por eso que va a haber un tiempo de angustia, porque no vamos a saber. Si supiéramos, estaríamos felices, todo el día estamos sellados. No vamos a saber, y en eso consiste la angustia. Pero Dios sí lo sabe, y esa obra va a quedar consumada, y vamos a estar listos para su venida, aunque no lo sepamos, aunque nos sintamos indignos.
Pero vamos a tratar de recordar pecados, como lo hemos dicho más atrás, y no los vamos a poder recordar. ¿Por qué? Porque habrán sido ya borrados en el juicio. Y no vamos a tratar de recordar pecados que sabemos que hemos cometido, sino pecados que intuimos que a lo mejor pudiera haber. ¿Se fijan? Y no hay. Y como no hay, porque Dios ya los perdonó y porque los borró porque ya estaban perdonados, entonces nosotros ya estamos listos para su venida. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. ¿Ya? Esa es la condición que debemos alcanzar. ¿Ya? Esa otra cita, la otra, se me olvidó, sí, era del conflicto de los siglos, página 478. Y esta otra de acá está en el comentario bíblico adventista, los comentarios de Elena White sobre Apocalipsis 7, 2 al 3, la carta 126 de 1898. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios, tienen puestos los vestidos de bodas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Cuando empiece el caso de los vivos, ¿no es cierto? Al borrar los pecados, ellos inmediatamente se les ponen los vestidos de las bodas. ¿Por qué? Porque se está consumando el matrimonio del Cordero. Cuando todos tienen sus vestidos listos, puestos, se ha consumado el matrimonio. Estamos listos para celebrar la boda. Y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Ese es el resultado final que Dios busca. ¿Ya? Todos los casos, dice acá, habían sido fallados para vida o para muerte. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado, ¿qué cosa? El matrimonio del Cordero. ¿Ya? Para que pueda existir ese matrimonio del Cordero, nosotros tenemos que ser sellados. No podemos casarnos con Cristo así todos cochinos. Con nada de pecado tenemos que estar. Si no, no es posible. Y ahí se completa un número. El número de las almas que dicen debajo del altar: oh Dios, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas nuestra sangre? Y le dice que se esperen todavía un poco hasta que se complete el número de los que también iban a sufrir como ellos, ¿no? Los que también iban a ser mártires, porque también tenía que haber mártires para proclamar con mayor potencia en el tiempo del fin, el último pregón, ¿ya? Y ahí, cuando se completara el número de los súbditos del reino, se iba a consumar el matrimonio del Cordero, ¿ya? Ahora, Juan 7, aquí sigue con el misterio del matrimonio de Cristo. Capítulo 7, versículo, perdón, este es San Juan 17, yo me equivoqué, me faltó un 1 ahí. San Juan 17 es, 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Primero, hay una unidad. Mire, el Padre quiere que todos sean uno, sus hijos. Esa unidad debe ser de la misma característica que hay entre la unidad del Padre y Cristo. Cristo lo está diciendo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ¿saben qué habría pasado cuando estaba en esta tierra? Se habría roto la unión entre la divinidad y la humanidad. Porque eran dos personalidades distintas, aunque estaban en una sola persona. O sea, estaba la divinidad, la naturaleza divina y la naturaleza humana con dos individualidades diferentes, dice la cita. ¿Ya? A ver, si la encuentro al tiro, se la leo. Si no. La iba a buscar antes y se me había olvidado. No, ahora me acuerdo. A ver si la encuentro, se la leo. A ver. Sí, acá está. Es en San Juan, capítulo 1 del comentario Elena G. de White. ¿Ya? Se las voy a leer. Es un comentario de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3,14, el versículo 14 también. Y son tantos párrafos que en las Biblias con espíritu de profecía o en el comentario bíblico adventista tienen que buscar el párrafo número 15. Dice: pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada porque él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Las dos expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo, y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre,
la deidad aún le pertenecía. Miren, igual que cuando dijo que el hombre y la mujer debían ser uno, eso no significa, o no significaba, que iba alguno de ellos a perder la individualidad para lograr eso. No, son dos individualidades distintas, pero son uno en propósito, son uno en todo lo que hacen, en sus objetivos y en eso. Están de acuerdo en todo, ¿ya? Entonces ahora, dice que tenían una individualidad diferente en Cristo, tanto la parte divina como la humana. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Entonces, por ende, ¿qué pasaba si Cristo dejaba su lealtad? Si cometía un pecado de pensamiento, pensaba mal de alguien, cosa que no debería hacer, o un arrebato mal genio de impaciencia, que son pecados. ¿Sabe? No solamente habríamos estado todos perdidos, sino que Cristo se habría perdido, porque dice su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que entender. Así como el Padre y Cristo eran uno, ¿ya? Cristo era Dios y era hombre, entonces tenemos tres. Tenemos al Padre divino, al Cristo divino y al Cristo hombre. ¿Ya? Para que todos sean uno, está diciendo Cristo, como tú, Padre, en mí y yo en ti. ¿Ya? Que también ellos sean uno en nosotros. Es medio complicado todo esto, pero ustedes pueden tomarse por más tiempo y repasarlo. En San Juan 17, como les digo, está malo ahí 17. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, porque esto de conseguir una unidad completa, hasta en el matrimonio cuesta, pues hermano, un milagro esto. Esto es un milagro. Ahora, la gloria que me diste, yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ya? Entonces, Cristo, divino y humano, eran una unidad. Y él, unido su naturaleza divina a la humana, porque la humana estaba sin pecado, se unió a su Padre, seguía unido a su Padre, mientras siguiera sin pecado. Lo divino humano, unido a su Padre. Y así, unido a su Padre, quería que nosotros estuviéramos también unidos a ellos. ¿Ya? Y dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Vamos a ver cuál es la gloria, que es el Espíritu Santo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice que a Cristo se le dio el Espíritu Santo porque su obra así lo requería. Y se le dio en su plenitud. ¿Ya? Ahora, no para sí mismo, sino para nosotros, para nuestra salvación, porque él no tenía esas prerrogativas para él como humano, sino para el cumplimiento de la misión de salvarnos. ¿Ya? Yo en ellos y tú en mí, ¿ya? Para que sean perfectos en unidad. Yo en ellos y tú en mí. Entonces, si lo que está diciendo Cristo, si tú estás conmigo, Padre, ¿ya? Y yo estoy en ellos, entonces tú también vas a estar en ellos. Por eso que dice que el Padre y Él vendrían donde nosotros y harían morada en nosotros, porque donde esté Cristo también está su Padre, porque su Padre y Él son uno. ¿Se fijan? ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad, tiene que consumar el matrimonio del Cordero. Tenemos que estar en Cristo, plenamente. Todos los miembros de su cuerpo, para que Cristo, ¿no es cierto?, realmente esté unido a su cuerpo y unido al Padre. Ahora, Cristo, dice acá, esta otra cita, unió la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moraba en un templo de carne. Ahora, fíjense bien en una cosa, que espíritu está con minúscula. ¿Por qué está con minúscula? Porque está hablando de la personalidad de Cristo, no está hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la divinidad, está hablando de la segunda persona de la misma de la divinidad. Entonces está hablando del Espíritu, miren, unió la humanidad con la divinidad, un Espíritu divino moraba en un templo de carne. ¿Cuál Espíritu divino? La segunda persona de la divinidad, Cristo mismo.
unió a la humanidad con la divinidad, un espíritu divino moraba en un templo de carne. Se unió a sí mismo con el templo. O sea, él se unió su naturaleza humana a su naturaleza divina. Se unió completamente, sin que hubiera discordia, sin que hubiera enemistad, sin que hubiera egoísmo, sin que hubiera eso es lo tuyo y esto es lo mío, mis derechos y tus derechos. No, se unió con el templo, con el cuerpo. Dios se unió, cuerpo me has preparado, le dijo el Señor, ¿ya? Los sacrificios animales no te agradaron, me preparaste un cuerpo de carne, y Él se unió a sí mismo con ese cuerpo de carne. Y es asombroso. Yo voy a repasar la cita de Elena White de 1 de Timoteo 3:16, cuando habla que eso incluso significó un dolor para Cristo, porque nosotros no entendemos cómo Él estaba en el vientre, pero aquí hace ver eso. Miren, la cita del Espíritu de Profecía dice así: la obra de la redención es llamada un misterio, y es ciertamente el misterio mediante el cual la justicia eterna se presenta a todos los que creen. La raza humana está enemistada con Dios como consecuencia del pecado, a un precio infinito, mediante un proceso penoso. Y yo busqué el original, que es pain. Entonces, como es pain, pensaron que era pena, pero pain no significa pena en inglés, significa dolor. ¿Ya? Como natural no significa naturaleza, significa natural. Y aquí también pain no significa pena, significa dolor. A un precio, eso es lo que dice en inglés la cita, a un precio entonces debería decir en inglés, o dice en inglés, un proceso doloroso, misterioso tanto para los ángeles como para los hombres. Cristo tomó la humanidad, ocultó su divinidad, puso a un lado su gloria y nació como un niñito en Belén. ¿Ya? Este unirse a sí mismo al templo hasta le costó dolor. ¿Ya? Un dolor, no sé, no me atrevo ni a decir físico, no sé cómo se puede explicar eso. ¿Ya? Y Él hizo eso. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, porque al hacer eso podía relacionarse con los pecaminosos y dolientes hijos e hijas de Adán. ¿Ya? Él se unió a sí mismo con el templo. Por eso que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Cristo, la segunda persona de la divinidad, se unió también a su templo de carne. ¿Ya? Y nos dio así un ejemplo de cómo debemos hacerlo nosotros, vivir unidos a la divinidad para poder vencer el pecado. La cultura divina, dice, proporciona perfección. Si la obra se lleva a cabo en relación con Dios, el ser humano día tras día ganará victoria y honra en la batalla por medio de Cristo. En su relación con Cristo será hueso de los huesos de Él y carne de su carne. ¿Se acuerdan lo que vimos en Efesios? Donde Pablo decía que era grande ese misterio, pero él no hablaba eso de la esposa y el esposo, sino que estaba hablando eso más bien de Cristo y la iglesia. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, aquí esta cita lo aclara muy bien. Está diciendo que esa obra, ¿no es cierto?, que en el fondo es una obra de perfección. La cultura divina nos va a proporcionar perfección. Es una cultura que es puesta, implantada en nosotros día a día cuando permanecemos en Cristo, y por medio de Él permanecemos en Dios. Y si esa obra se lleva a cabo, entonces nosotros dice que ganaremos victoria y honra en la batalla por medio de Cristo. En su relación con Cristo será hueso de los huesos de Él y carne de su carne. Entonces Cristo, la cabeza de la iglesia, comienza a tener el cuerpo, que somos todos los miembros. Llegamos a ser parte de su carne, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice Efesios. Y aquí la hermana White lo vuelve a decir: será hueso de los huesos de Él y carne de su carne. Será uno con Cristo en una relación peculiar. Y los que se esfuerzan fervientemente para vencer llegan a una unidad con Cristo que los ángeles celestiales nunca pueden conocer. Nunca. Tenemos que llegar a ser tan dependientes de Cristo para poder vencer el pecado, que esa unidad que se va a producir va a ser única. Los ángeles no la pueden conocer. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo: ustedes ya no las voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, más les he llamado amigos, porque todas las cosas que recibí de mi Padre os las he dado a conocer. Y les dice también: ustedes que han estado conmigo en mis pruebas
yo también les asigno un reino como el Padre me lo asignó a mí. O sea, llegamos a alcanzar una empatía tal con ese Cristo humano, que Cristo quiere compartir la gloria que el Padre le da con nosotros, ¿ya? Y esa unidad que se produce al pasar por estas mismas pruebas de Cristo, los ángeles no la van a poder nunca conocer. La cultura divina, porque es algo que se vive, la cultura divina de los hombres y mujeres será llevada a su plenitud solo si participan de la naturaleza divina, ¿ya? Entonces hay una cultura divina que nosotros debemos tener y que va a ser llevada a su plenitud, pero una condición hay: tenemos que participar de la naturaleza divina. Para tener cultura divina, tenemos que participar de la naturaleza divina. Él tiene que implantar, el Señor, su propia naturaleza divina en nosotros. Por eso que se produce ese matrimonio con el Cordero. Porque llevamos parte de, así como Adán llevó una costilla de Eva en sí mismo, nosotros llevamos parte de esa humanidad de Cristo en nosotros, Cristo la lleva en Él, y Él a su vez nos comparte su divinidad a nosotros, y llevamos parte de su naturaleza divina, y ahí estamos completos en Él. ¿Se fijan? Ahora dice, Jesús desea grabar en sus hijos la idea de que al darles el Espíritu Santo, les concede la misma gloria que el Padre le había dado. ¿Se acuerdan que dice, para que la gloria que me diste yo también les he dado? Entonces, ¿cuál era esa gloria que le dio? El Espíritu Santo. Se le dio en su plenitud porque así lo requería su misión. Y Jesús quiere grabar esa idea en nosotros, de que al darnos el Espíritu Santo nos da la misma gloria que el Padre le dio a Él. Pero ojo con este Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es cuando es dado en su plenitud. ¿En cuándo es eso? Cuando se completa el sellamiento. ¿Ya? En la cita de Mensajes Selectos tomo 3 que vimos que Dios nos va a dar el Espíritu Santo cuando hayamos sido probados, porque se va a cerciorar primero de que nos vamos a deshonrar. ¿Ya? Entonces dice, les concede la misma gloria que el Padre le había dado para que Él y su pueblo sean uno en Dios. ¿Se fijan? Al ser uno en Dios, mire, hay una cita que dice que cuando los ángeles obedecen las órdenes de Dios, son todopoderosos. ¿Así? Y va a ser lo mismo con nosotros. Cuando nosotros seamos uno con Dios, su pueblo, ¿no es cierto? Cuando se derrame la lluvia tardía, que Dios nos dé el Espíritu Santo porque hemos completado esa tarea de unirnos al cuerpo, la carne y los huesos de Cristo, entonces cuando nosotros nos unamos a Él, en uno, entonces el Padre nos va a dar su gloria, que es el Espíritu Santo, para que terminemos el cumplimiento de la misión. Entonces, para terminar la misión, ¿qué necesitamos? Llegar a ser parte de su carne, de su sangre, de sus huesos. Llegar a ser parte de Él en su humanidad. Ser perfectos. No es ni porque multipliquemos la oración, ni es porque hagamos muchas medidas para terminar la predicación del Evangelio, tomemos muchas estrategias, qué sé yo. No. Es cuando seamos uno con Cristo y Dios nos va a dar su gloria, que es el Espíritu Santo, y que es la gloria del ángel de Apocalipsis 18. Ahora, nuestros deseos, dice, y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya. Dice, ¿en qué contexto? De cuando nos seamos uno en Dios. Nuestros deseos y nuestra voluntad deben estar sujetos a la suya. En ese sentido vamos a ser uno. Así como el esposo y la esposa son uno, cuando la esposa se sujeta al marido. Y en este caso nuestro marido es Cristo. Y si nos sujetamos a Cristo, entonces, por eso les puse así como la mujer está sujeta a su marido. Y seguimos con Efesios. ¿Se fijan? Como es una ilustración, ese misterio que dice Pablo que es grande, pero más yo digo esto de Cristo y de su iglesia, está hablando de eso. De unirnos a Cristo en su humanidad, participar de su naturaleza divina, recibir su gloria, que es el Espíritu Santo para el cumplimiento de la misión, iluminar a la tierra con su gloria, que es el fuerte pregón, y terminar la tarea. Y que Cristo nos pueda llevar a vivir y a celebrar la fiesta de las bodas del Cordero. Ya, porque las bodas se están haciendo ahora. Ahora, siguiente. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Esta ya la habíamos visto, pero es para remachar lo otro. ¿Se fijan? Que está en palabra de Dios del Gran Maestro. El casamiento entonces representa la unión de la humanidad con la divinidad. Nos estamos casando con Cristo ahora. Esto es como en el noviazgo. La unión
debe empezar antes del casamiento, ¿no es cierto? Deben compartirse los deseos, deben compartirse algunas obligaciones, deben probarse algunas actividades juntos, y tiene que haber cada vez más una unidad de propósito, una unidad de metas, de ideales, de todo. ¿Para qué? Para que por fin pueda haber un casamiento. Porque si empiezan a pololear el segundo día, ya uno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para otro, uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra, y hay discordia, no pueden pensar en un casamiento. Así también. El casamiento acá es la unión de la humanidad con la divinidad, y para llegar a ese punto nosotros debemos estar sujetos a Cristo totalmente, como el esposo, como la esposa al esposo. Dice, el vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Y si estamos con Cristo, ese carácter va a ser el de Cristo. Ahora, Dios es el esposo de su iglesia. Ahora, yo puse esta cita adrede, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar que en el conflicto de los siglos, la página 478 aprox, está hablando de que la iglesia es la esposa de Cristo. Y si la iglesia es la esposa, nosotros no podemos ser la esposa, nosotros somos los convidados a las bodas. ¿Ya? Y acá dice, Dios es el esposo de su iglesia. Entonces, ¿cómo se puede entender eso? Es muy difícil de entender. Aquí dice que es el esposo, la misma profeta, y en el otro está diciendo que no, que la iglesia no es la esposa, que la iglesia son los convidados. ¿Ya? Entonces, cuando está hablando de convidados es porque todavía no se ha celebrado la boda. Eso es importante. ¿Ya? Ahora, cuando se le presenta la Nueva Jerusalén y dice que es como una esposa ataviada para su marido, y se la muestra como esposa en Apocalipsis 21:9, creo que. Entonces, está diciendo que la Nueva Jerusalén es la esposa, pero dice que la ciudad lo representa a él y a sus habitantes. No está diciendo que la ciudad misma, porque Dios no se va a casar con unas murallas, puertas, ventanas, casas, tierra, animalitos. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar algo ahí, parece? Ya, no sé, o algún micrófono por ahí quedó encendido. Ahora entonces, entendamos bien esto. ¿Dios es el esposo de su iglesia? Sí, es el esposo de su iglesia. La iglesia es la desposada, la esposa del Cordero. Y la Nueva Jerusalén también. Es lo mismo. Ahora, cada verdadero creyente es una parte del cuerpo de Cristo. Entonces, yo no puedo ser la esposa yo sola. Tiene que ser todo el cuerpo para que haya una esposa. Tiene que completarse el cuerpo. Nosotros estamos convidados a las bodas, pero todavía no nos hemos casado. Entonces, cada verdadero creyente es una parte del cuerpo de Cristo. Cristo considera la infidelidad demostrada a él por su pueblo como la infidelidad de una esposa para con su esposo. Debemos recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Miren, aquí están las dos cosas. Primero, la iglesia, o sea, Dios es el esposo de la iglesia. Y después dice que nosotros, que somos la iglesia, así lo entendemos nosotros, somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Somos miembros o somos la esposa? Eso es lo que se produce, ¿se fija? Pero debemos ver así, la iglesia en su conjunto, cuando los miembros se hayan unido en santidad, como lo estaba explicando todo el rato, ¿cierto? Se hayan unido a Cristo en forma indisoluble, porque así el matrimonio tiene que ser indisoluble. Llegan a ser uno con Cristo, reciben su gloria, son sellados, entonces ahora la iglesia en su conjunto llega a ser, se consuma el matrimonio del Cordero, y la iglesia es la desposada, es la esposa. ¿Ya? ¿Y dónde vive la iglesia? ¿Dónde va a vivir? En la Nueva Jerusalén, en la ciudad. Por eso dice, cuando ve descender la ciudad, ve descender a la esposa, porque ahí adentro de esa esposa está Cristo y su cuerpo. Disculpen un segundito nomás que tengo que... Disculpen, parecía que alguien quería entrar y no podía entrar. Ahora, dice acá entonces que somos miembros, debemos recordar que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora que somos iglesia militante, somos miembros del cuerpo. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a ser iglesia triunfante? Cuando se complete el cuerpo y se consume el matrimonio del Cordero. Y entonces sí vamos a ser la esposa. Ahora somos la novia. Miren, la iglesia es la desposada, la esposa del Cordero. Debe conservarse pura, santificada, santa.
¿Saben ustedes que en Israel cuando se celebraba un casamiento, tenía dos partes? Una era la oficialización, digamos, del compromiso, que fue lo que hizo José cuando se casó con María. A eso se le consideraba como el casamiento, que era un pacto matrimonial que se hacía, pero no era como el de ahora, sino que era como un noviazgo, pero oficializado, y se comenzaba, ¿no es cierto?, iba el padre con el otro padre del esposo y de la esposa, y se ponían de acuerdo para que ellos contrajeran matrimonio, y ya estaba eso oficializado. Y ella, a partir de ahí, y él, a partir de ahí, debían conducirse como si fueran verdaderamente esposos. ¿Ya? Y si en ese periodo, antes de que llegara la fiesta, ¿ya?, en ese periodo se consideraban esposos, nosotros le llamaríamos de noviazgo, pero un noviazgo en donde ellos no tenían el contacto físico que ahora hay en los pololeos, no. Y en ese periodo, si uno de los dos demostraba ser infiel, entonces eso era considerado como una ruptura del voto matrimonial. Era considerado adulterio. Pero ¿cómo si todavía ni siquiera habían tenido relaciones íntimas? No importa. Cuando estaban en ese proceso de la preparación de las bodas, ya se consideraba como si fuera un matrimonio. Por eso cuando María, ¿no es cierto?, que todavía no se había unido a José, estaba desposada con él, pero todavía no se había unido a él físicamente, digamos, porque todavía no se había realizado la fiesta de bodas, donde ya de ahí, después de la fiesta de bodas, sí podía estar con él. Mientras que estaba en esa condición, se encuentra que está embarazada. Entonces, por eso le decían ahí a Cristo que él era hijo de fornicación, porque se consideraba que María había sido infiel a José, y de alguna parte por ahí salió esa guatita que tenía y no fue con José, porque todavía no se había juntado con él, así que ese bebé no era de José. Y claro que no era de José, porque ella había sido, ¿cómo se llama?, había sido cubierta, o no sé cómo es que es la expresión, por el Espíritu Santo, y lo que había engendrado era el Hijo de Dios, que estaba allí. Hijo de Dios, Hijo del hombre. Entonces, por eso así también, la iglesia ahora es la desposada, la esposa del Cordero. Debe serle fiel igual como si ya estuviera casada, aunque todavía no se consume la boda. Debe conservarse pura, santificada, santa. Nunca debe complacerse en ninguna necedad. ¿Cuántas necedades se inventan? Yo he visto propaganda, por ejemplo, de sociedades jóvenes donde habla de que va a haber mucha entretención. Hermano, esas cosas no son para los hijos de Dios. Nosotros, las entretenciones que nosotros tenemos son naturales, no artificiales. No son meter la cabeza en una cuestión llena de harina para encontrar una cuestión adentro que está metida entre la harina. No. Para que ustedes le peguen con una torta en la cabeza o cuando usted va a dar un mordisco a la torta. No, no son esas cosas. Son necedades esas. Nunca debe complacerse en ninguna necedad, pues es la novia de un rey. ¿Ustedes se imaginan a Reina Isabel haciendo eso? Y eso que es una reina terrenal, que ni sabemos si va a ser salva. Nosotros deberíamos estar en una posición mucho de más cuidado y mucho más recato y mucho más temor, el temor verdadero de Dios, que la Reina Isabel. ¿Ya? Pero ustedes saben todo como... Miren, cuando la Meghan se casó con Henry, a ella le dieron todo un protocolo que tenía que aprender para poder ser miembro de la familia real. Para empezar, no podía ya más usar ni colores de pinturas de uña fuertes, ni de nada, porque tenía que usar colores pastel. Una pila de recomendaciones para poder ser reina terrenal. Algún día, ni siquiera iba a ser, porque está segundo en la sucesión el Henry después de su hermano. Pero, para que ustedes tengan una idea, si para un reinado terrenal se consideran esas cosas, ¿cuánto más no debe ser para un reinado eterno? ¿Ya? Para ser la esposa del creador del universo. Jackie, ¿Sí? aquí obvio hacer un comentario Sí. sobre la relación de Esther. ¿Ya? Esther, antes de conocer a Suero, tuvo que tener un tiempo de preparación. Sí. Y pasó casi un año que ellas la estuvieron preparando en un encuentro antes de que estuvieran esa noche con el rey Asuero. Uy, no me acuerdo el tiempo. Ya. Sí, pero sí, sé que hubo una preparación. Sí, muy bueno ese comentario. Es igual. Aquí se requiere un tiempo de preparación y debe ser bien usado.
No debemos andarnos complaciendo en ninguna necedad, porque es una, aparte de ser una pérdida de tiempo, es una forma segura de mancillar el carácter, ¿ya? Y de caer en muchas tentaciones. ¿Y por qué no debe hacer eso? Pues es la novia de un rey. Sin embargo, no comprende su excelsa posición. Eso no es que no puede comprender, a lo mejor no, no comprende. O sea, es así. El Espíritu de Profecía está diciendo, nos está juzgando a nosotros y nos está diciendo, ustedes no comprenden su excelsa posición. Ustedes no se están comportando como la esposa de un rey. No comprende su excelsa posición. ¿Por qué? Porque, dice aquí, si lo entendiera, internamente estaría llena de toda gloria. No por fuera, no llena de cosas, de joyas. Hay algunas personas que cuando van a un programa religioso, y lo he dicho antes que pensar en el tema que va a tomar o lo que va a estudiar, está pensando que qué vestido se va a poner, qué maquillaje va a usar, etc. No, hermano. Internamente, dice aquí. La gloria tiene que estar por dentro para que algo se vea para afuera, pero la gloria debe estar internamente puesta. Eso significa que por fuera se va a notar que hay algo dentro que la hace diferente a esa persona por fuera. Entonces, nosotros debemos llenarnos de Cristo para que eso pueda salir al exterior. Y si estamos llenos de Cristo, vamos a ser como Él. Incluso en esto que estaba mencionando. El mismo Isaías 53, cuando dice, no hay parecer en Él, ni hermosura, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. Dice que Cristo podría venir con la regia pinta, pero no quiso venir así. Quiso venir humilde y sencillo para que nadie se sintiera cohibido ante su presencia y pudieran allegarse a Él con confianza y pudieran ser bendecidos con su ministerio, ¿ya? Entonces, internamente debemos estar llenos de toda gloria. Esa gloria la pone el Espíritu de Dios. Ahora, la iglesia es la novia de Cristo. Aquí está más claro todavía. Es la novia de Cristo. Si no entienden el término de esposada o esposa, que como decimos, María era la esposa de José, pero todavía no se unía a él, digamos, en forma íntima. La iglesia es la novia de Cristo y sus miembros deben compartir el yugo con su guía. Dios nos amonesta para que no manchemos nuestras vestiduras. Lo que tenemos que llevar no es uno de estos floripondios así que usan, no sé cómo se llama, para cuando usan cuando le hacen barra a los equipos así, usan una cosita con serpentín y todas esas cosas. No. Nosotros tenemos que compartir el yugo. Y arte diferente. ¿Ya? Plumero. Los plumeros, eso, no sé cómo tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya, esas cositas que parecen plumeros. No, nosotros no es para compartir eso con Cristo, tenemos que compartir un yugo, algo muy diferente. ¿Ya? Dios nos amonesta para que no manchemos nuestras vestiduras. ¿Ya? Ahora, Ezequiel 16, ¿cómo andamos con la hora? Entre paréntesis, chuta, queda poquito tiempo, ya, nos quedan 15 minutos. Ezequiel 16, 59 al 60 y 61 al 62 dice así, yo lo puse más o menos, saqué para que estuviera resumido. Pero más, ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud. Está hablando del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran los días de la juventud? Cuando nació el pueblo de Israel, cuando tuvo que ir a Egipto, volvió de Egipto, esos tiempos. ¿Ya? Entonces, ese pacto lo concertó con ellos, ahí en el monte Sinaí cuando regresaron, ¿se acuerdan de la esclavitud? Yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto como sempiterno, mas no por tu pacto, sino por mi pacto, que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Esta la habíamos visto en la clase anterior, de hecho aquí habíamos quedado, pero yo la volví a poner acá al final para redondear todo lo que hemos estado mirando. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor está diciendo, en el fondo nosotros nunca hemos podido guardar el pacto así de una. Solamente Cristo nunca pecó. Solamente Cristo, ni Abraham, que lo vimos toda la semana y vimos todas sus caídas que tuvo y qué sé yo. ¿Ya? Pero como ese es el pacto de la gracia, entonces Dios contaba con eso, que Adán iba a caer una y otra vez. Dios cuenta con nosotros que vamos a caer una y otra vez, por eso que es pacto de la gracia, de la misericordia. Entonces, mediante ese pacto, Él nos está entrenando, nos está pasando por distintas pruebas para que nos vayamos dejando dejando todo peso del pecado que nos asedia y que podamos finalmente purificarnos, como está diciendo en las citas que vimos. Entonces, Él dice,
ustedes me menospreciaron para invalidar el pacto. El problema es cuando ellos retroceden, porque el Señor dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. Y hay algunos que se aburren y se cansan, y dicen, no, esto no es para mí. No, que no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer... No, ¿sabes qué? No, si Dios me quiere salvar, que me salve así nomás, no creo que sea para tanto tampoco. No. Y así el pueblo de Israel se metió en la idolatría, se metió en una pila de cosas, de las más terribles, hasta dedicaban a sus hijos a Moloch, etc. Se desviaron de una. Entonces empiezan con una cosita y siguen. El diablo basta que pequemos en una cosa, nos pide el punto débil y que nosotros satisfagamos ese punto débil para que meta su cuñita y de ahí invade todo el alma. Cuando Moisés estaba yendo, ¿no es cierto?, a cumplir su cometido a Egipto para sacar al pueblo de Egipto, tenía un solo pecadito. ¿Cuál era? Que no había circuncidado a su hijo menor. Y Jehová trató de matarlo por eso. Está ahí la historia, si la pueden leer en Éxodo capítulo 5. Y salió Jehová al encuentro y no estaba haciendo teatro, porque Dios no hace teatro. Él quería matarlo. ¿Por qué? Porque había fallado en una cosa. ¿Y qué hizo Séfora? ¿Se dio cuenta? Tomó un pedernal y ella misma tuvo que circuncidar a su hijo porque no estaba en condiciones Abraham. ¿Cómo estaría? Seguramente estaba, no sé, agonizando o algo así, no sé. Y entonces pudieron proseguir el camino. Y dice ahí mismo, patriarca y profeta, que así es, si tuviéramos un solo pecado. ¿Sabe qué? Deberíamos leer esa cita. La debería haber puesto algo que patriarcas y profetas. Patriarcas y profetas. Abraham, Moisés, vamos. No. Ya. Mire, está en la página 261. El capítulo se llama Moisés, así que qué más fácil de recordar. Dice, un secreto temor a Faraón y a los egipcios, cuya ira se había encendido contra él hacía 40 años, había hecho que Moisés se sintiera aún menos dispuesto a volver a Egipto. Pero una vez que principió a cumplir el mandato divino, el Señor le reveló que sus enemigos habían muerto. Y se acuerdan que le dio varias pruebas, que metiera la mano aquí, la sacó, estaba con lepra, métela de nuevo adentro, la saca para afuera, está sin lepra, toma ese palo, lo tomó, se convirtió en culebra, vuelve a soltar el palito, se desapareció la culebra, se volvió en palo, etc. Para demostrarle que él iba a estar con él y que iba a tener poder para poder sacar a su pueblo de Egipto. Ahora, el poder de Dios, no el suyo. Mientras se alejaba de Madián, dice, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora como si fuera a destruirle inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios. Uno. Miren, cuando nos castiga el Señor, a veces se nos refresca la memoria de una manera. Ahí recordó. Y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. No había cumplido con la condición que podía dar a su hijo el derecho a recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel. Y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y era ella la que se oponía al rito, pero como vio que se le iba a morir el marido, entonces dijo, esta cuestión es seria, no, en realidad hay que hacerlo, y lo hizo ella misma. Salió más difícil que si lo hubiera dejado que Abraham lo hiciera en su momento. Dice, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, igual que en el tiempo de fin, hermano, cuando tengamos la última predicación. Entonces, esta es una figura de lo que nos va a pasar a nosotros en el tiempo del fin. Ahora dice, tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió. Después dice, en su misión, ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podría conservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarse. Un deber sin cumplir. Pero es que es una cosa tan chiquitita. Mira, si te viene a la mente, es porque todavía está delante de la memoria de Dios. Así que un deber sin cumplir es peligroso. Entonces dice, tenía un deber conocido sin cumplir. Y con eso bastaba para que los ángeles de Dios no lo pudieran escudar, no lo pudieran proteger. En el tiempo de angustia que vendrá inmediatamente antes de la venida de Cristo, los justos serán resguardados por el ministerio de los santos ángeles. ¡Ah, qué bueno! Sí, pero dice,
pero no habrá seguridad para el transgresor de la ley de Dios. Los ángeles no podrán entonces proteger a los que estén menospreciando uno de los preceptos divinos. ¿Está claro entonces la seriedad del pecado? El Señor no nos puede aguantar ni siquiera un pecado, nada. ¿Ya? Entonces, nosotros invalidamos el pacto cuando pecamos. No importa el tamaño del pecado. Acuérdense que ¿por qué estamos en este mundo? Por comer una fruta de alguien por ahí. Entonces, es cosa seria el pecado. Entonces dice, el Señor está hablando al pueblo. Le está diciendo que ellos menospreciaron el juramento para invalidar el pacto. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, o sea, para siempre. Mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová. Y ese pacto iba a ser sempiterno, o sea, dijimos eternamente y para siempre. Eterno, sempi, eterno, eterno aquí, esto de eterno, y sempi de siempre, eterno para siempre. Ese pacto todavía no ha sido. Entonces hablamos, una iglesia, perdón, un pacto de la gracia, un pacto, un pacto nuevo, renovado, establecido, y hablamos del pacto, ahora, en este caso, el pacto de la gloria, porque hay una iglesia militante que va al trono de la gracia y una iglesia triunfante que va a ir al trono de la gloria. También hay una iglesia militante que está resguardada por el pacto de la gracia, que perdona pecados, pero va a haber una iglesia triunfante que tiene que estar resguardada por ahora ya un pacto eterno donde no va a haber peligro de pecado, ni nada de eso, nada que sea pecado. Ese pacto va a ser establecido en forma definitiva por Dios. Dios lo va a confirmar. Y no va a ser por nuestro pacto que cada vez lo invalida el pueblo, va a ser por el pacto que no merecemos, que es un pacto que Dios hace y que Él va a confirmar con nosotros. Y sabrás que yo soy Jehová. Ahora, la última parte, cuando Dios promulga el pacto eterno, no sé si nos queda tiempo. Antes de eso, yo quiero saber, ¿hay alguna pregunta, alguna cosita que quedó aquí en el tintero? ¿Que alguien quiere decir, decir, como les digo siempre, alguna acotación? ¿Algo que nos quiera agregar a lo que estamos diciendo antes de ver la finalización de esto? Porque estamos terminando el tema, les digo. ¿Ya? Permiso, voy a prender la luz. Mientras piensen, porque, oye, oscureció bien el tema aquí. Ahí. Entonces, yo pregunto, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Ya, si no, vamos a tener que ir al conflicto de los siglos, al libro, para ver cuándo es ese pacto. El capítulo 41, titulado La liberación del pueblo de Dios, ahí está ese pacto, sempiterno. Miren, dice aquí, vamos a tener que ver el capítulo 41 en varias páginas para verificar algo muy importante, interesante, que se lo voy a dejar ahí para que ustedes lo tengan. Porque dice acá, miren, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Ya, o sea que eso quiere decir que hasta ese momento el día y la hora no se va a saber. Así que a los que andan poniendo fecha, ojo, Dios va a decir el día y la hora. Y va a ser una novedad. No va a ser algo repetido que ya todos saben. No, Dios va a decir el día y la hora. ¿Cuándo? Desde el cielo, cuando se oiga su voz, cuando Él esté viniendo a liberar a su pueblo. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo, ¿qué cosa? El pacto eterno. ¿Ya? Ahora este pacto eterno, que era para salvar al hombre, para que volvieran a recuperar la tierra perdida, el cuerpo perdido, la posición perdida delante de Dios, a salvar la distancia que produjo el pecado. Entonces, ahí el Señor va a promulgar ese pacto ahora en forma definitiva. ¿Ya? Ese es el pacto sempiterno que estaba hablando que iba a ratificar. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Ya, ahora yo quiero que veamos un poquito, vamos a tener que ir saltando. En el conflicto de los siglos yo no alcancé a poner todas esas citas, pero quiero ver algunas cosas importantes. ¿Cuándo, en qué momento de la venida de Jesús? Porque la venida de Jesús
demora algunos días, ¿ya? ¿En qué momento se promulga este pacto? Es importante porque no lo promulga con todo el pueblo y de todas las generaciones. Miren, en la página 698, que es la que estamos leyendo, está hablando de cuando él proclama el día y la hora de su venida y promulga el pacto eterno, ¿ya? Justo antes de eso, estaba hablando aquí a ver, un poquito, porque dejé aquí anotar algunas páginas, sí. Miren, la página 695, para que ustedes tengan una idea un poquitito de qué estaba hablando, en la página 695 dice, ahí está la resurrección especial, ¿ya? Que es antes de esto. La resurrección especial es antes de esto, cuando todavía están las plagas. De hecho, están en Armagedón, está en la 7ª plaga, por lo que se describe ahí, porque está la piedra del granizo, ¿ya? Y dice la página 695, los sepulcros se abren y muchos, no todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está citando Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba. ¿Para qué? Para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Qué? Miren, los que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel. O sea, ¿va a resucitar ahí Adán? ¿Murió en la esperanza del mensaje del tercer ángel? No. Daniel, ¿murió en la esperanza del mensaje del tercer ángel? No, tampoco. Daniel tampoco. ¿Desde cuándo en adelante se oyó hablar del mensaje del tercer ángel? Desde Apocalipsis 14:13. Aquí, ¿cómo dice Apocalipsis 14:13? Miren, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es así como finaliza el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. ¿Ya? Hay una bienaventuranza para los que mueren de allí en adelante, en el Señor. O sea, ¿cuándo es desde allí en adelante? Desde que comenzó el juicio de Dios y que vivieron, este pueblo vivió esa experiencia de los 3 mensajes, ¿no es cierto? Proclamaron la venida del Señor, tuvieron un chasco, la gente se burló de ellos, la gente los echó de sus iglesias, ellos tuvieron que separarse de ellos, salir de esas iglesias, formar este remanente último, digamos, ellos descubrieron las verdades de Dios para guardar y caminar en las nuevas verdades que Dios les reveló, y ellos formaron ese grupo especial de ahí para adelante, ¿no es cierto? Dice que son bienaventurados porque sus obras con ellos siguen, o sea, ellos siguen siendo considerados como parte del pueblo del tiempo del fin, que va a tener algunas ventajas especiales sobre las generaciones anteriores. Ahora dice, miren, los sepulcros se abren entonces y muchos de los que murieron en el polvo, todos los que murieron después, dice, en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Por qué está hablando? O sea, todos los redimidos tienen que guardar la ley, todos. Pero ¿por qué está hablando en especial de la ley? Porque está hablando de que ellos están siendo perseguidos por guardar la ley de Dios, ¿ya? Especialmente lo relacionado con con el 4º mandamiento que tiene que ver con el 7º día de reposo. Ahora, dice, los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. En este pacto especial se resucita a los que murieron en el mensaje del tercer ángel, o sea, de 1844 para acá, y también a los más acérrimos enemigos de la verdad de Dios y de su pueblo. Luego, estamos en la página 695, pasamos a la página 696, pasan varias cosas allí, miren, pasa, por ejemplo, un ruido, dice, como aterrador, voces misteriosas que anuncian la condenación de los impíos, los falsos maestros las comprenden, esas palabras, los demonios confiesan la divinidad de Cristo, después dice, como en un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos
de luz cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad, porque está todo lleno de oscuridad, la plaga de las tinieblas, que permanece ahí. Ahora, significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores. Después dice que los buenos se sienten como escondidos en el pabellón de Dios, que un maravilloso cambio se ha realizado en ellos, ya no tienen temor. Ahora dice la magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene las dos tablas de piedra puestas una sobre otra. Ahí está la ley de Dios, pues. ¿Ya? ¿Para qué? Para mostrarle a los que estaban persiguiendo al remanente por no guardar el domingo. Y ahí Dios le dice, miren, aquí está el día que yo quería, el sábado. Entonces, esa mano sostiene las tablas de piedra puestas una sobre la otra. El profeta dice, denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. Salmo 56. A eso se está refiriendo. Esta ley santa, justicia de Dios que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo, etc. Dice las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles, llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque no solamente el sábado, sino que Dios viene cuando invalidan la ley completa. El sábado es el motivo por el cual van a matar a los hijos de Dios, pero la ley la invalidaron completa. Por eso el Salmo 119, 126 dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Todos los mandamientos son invalidados finalmente. Entonces dice, es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Después los enemigos de la ley y de los ministros, todos adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Los maestros de la religión dicen que conducieron al alma a la perdición, se encuentran en un estado terrible porque están perdidos. Dice, solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma, terrible será la suerte de quien diga, apártate, mal servidor. Y entonces viene la resurrección, o sea, viene el pacto. Mire, resucitó el Señor a esos para que vieran todas esas cosas. Los hijos de Dios vieron todas esas cosas, los que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel. Todo eso que acabo de escribir. Les tocó mirar las manos que subían las tablas, que las mostraban, a los malos asustados, Armagedón, ¿no es cierto? La última, la séptima copa. Les tocó ver todo ese ambiente terrible, y entonces dice, se oye la voz de Dios. Esta cita que proclama el día y la hora de la venida de Jesús. Luego vienen otros acontecimientos. Miren, viene, bueno, el terror que se apodera de los impíos, un momento de silencio aterrador, el cielo se recoge como un pergamino que se enrolla. ¿Por qué? Porque está abriendo paso que viene la comitiva con Cristo, con todos los ángeles, y por lo tanto el firmamento, las atmósferas tienen que cambiar para dejar pasar esa comitiva. Viene la declaración caer sobre nosotros del sexto sello al final y escondernos de la cara de aquel, ¿no es cierto?, que está ahí. Calla los labios mentirosos, el choque de las armas, porque estaban yendo para matar al Hijo de Dios. Ahí están los que se mofaron de Cristo en su humillación y están muertos de miedo. El altivo Herodes aparece ahí porque ellos también persiguieron a su pueblo, tratan de huir de la presencia del rey, alcanzan a ver a Cristo que se está viendo allá vislumbrando y dicen, es el Hijo de Dios. Dice, los que habrían querido matar a Cristo y a su pueblo fiel son ahora testigos de la gloria que descansa sobre ellos. En medio de su terror, oyen las voces de los santos que exclaman en unánime júbilo. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿Quiénes son esos santos? ¿Todos los salvados? No. Son los que murieron en la esperanza del mensaje del tercer ángel y los que estaban vivos en ese momento del regreso de Cristo, siendo perseguidos. Y ahora viene la resurrección general, después que ya se promulgó el pacto eterno. Ahora bien, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. ¿Ya? Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama, despertaos, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todos salen de las tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados, y habla de Adán, hablan de todo eso.
pero que todos se levantan con la lozanía y el vigor de la eterna juventud. Entonces, vamos a pasar ahora. Pero lo que estamos viendo aquí entonces es que este pacto sempiterno que Dios va a establecer no lo hace, no lo promulga delante de todos los redimidos, sino solamente delante de un grupo especial. ¿Ya? Y vamos a dejar la culminación que queda ya nada para la próxima clase, y eso sí que va a ser la próxima clase porque ya viene el otro tema, que ya lo tengo avanzado un poco, y hasta aquí quedamos por hoy. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero quiero que vean. Entonces, ¿cuándo a Dios establecer el pacto sempiterno? ¿Cuándo va a reiterar su pacto? De nuevo, al final, en su venida. ¿Para todos? No. En este caso lo promulga para aquellos que son los que han sido perseguidos por proclamar las verdades de Dios, ¿ya? Los que fueron perseguidos en tiempo de nuestros pioneros, porque fueron perseguidos, y todos los más acérrimos perseguidores de la verdad de Dios y su pueblo también van a ser resucitados para escuchar cómo Dios premia a sus hijos. Entonces hasta aquí vamos a llegar por ahora, vamos a orar y el próximo sábado vamos a concluir este tema, ¿ya? Que Dios nos bendiga, nos guíe, nos guarde. Entonces tenemos un pacto que va a ser todavía establecido en forma eterna. Tenemos que la iglesia triunfante va a tener un pacto de gloria, ¿ya? Cuando Cristo vuelva, aparte del pacto de la gracia. Pacto de la gracia y ahora pacto de la gloria. Muy bien. ¿Alguien quiere orar por nosotros para tener la última oración? ¿Alguien voluntario? Yo no los puedo ver aquí. ¿Saben qué? Veo a la misma diva que vi al comienzo y que oró por nosotros, pero quiero que sea otra persona, por favor, que pueda tener para nosotros la última oración. ¿Algún voluntario o voluntaria para la última oración? Por favor. ¿Quién puede ser? Que encienda su micrófono, por favor. A ver, si no, voy a tener que ver, no sé, no los veo, yo no sé quiénes están ahí. Ya, Pero, yo ¿ya, lo tomo. José? Sí. Ya, José. Tú, entonces la última oración por nosotros. Oremos. Inclinemos el rostro. Querido y amado Padre Celestial, Señor, en esta hora damos gracias, Padre, por tu inspiración, por los testimonios, Señor, que están escritos, Señor, que revelan todo el porvenir y el término, Señor, del pecado en este mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, como dice San Juan 17:3, es la que nos santifica, nos limpia, Señor. Gracias porque Cristo Jesús, desde el principio del mundo, Señor, y Dios, este plan de salvación, en caso de que cayéramos, Señor, en el pecado. Gracias, Señor. Bendícenos en esta hora. Que todo lo que hemos estudiado hasta el momento sea grabado con fuego que proviene de tu Santo Espíritu en nuestras mentes, para que lo podamos comprender y ponerlo en práctica en nuestra vida y en la vida de nuestros semejantes. Ayúdanos a advertir al mundo, Señor, para llevar a otros que todavía no te conocen a los pies de Cristo. Danos ese poder que solamente proviene de lo alto. Bendice a todos los hermanos y a todas las personas que les va a llegar, Señor, esta presentación audible o a través de la voz de algún hermano. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que tengan una linda y bendecida semana y nos veremos con el favor de Dios el próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Feliz semana para todos. Vamos saliendo de la presentación entonces.